de la industria aérea. Fíjese que es una pieza angular en el desarrollo de la economía nacional, y es que hoy en día una mejor conectividad hace incluso que se reduzcan los costos de viaje para los pasajeros, facilita negocios, pero además estamos hablando de que permite el traslado de mercancías de alto valor en poco tiempo. Pero ¿cuál es la visión actual que se tiene de este sistema aeroportuario? ¿Cómo está conformado? ¿A qué problemas se está enfrentando? Vamos a platicar en este momento, y le agradezco mucho que aceptara esta invitación a Julen Rementería, senador por parte del PAN, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transporte. Senador, gracias por estar presente hoy. Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Muy buenas tardes ya. Muchísimas gracias. Platíquenos, por favor, cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de este sistema aeroportuario en nuestro país. Pues mira, más que nada lo que se tiene que dejar en claro es que este sistema a base de las concesiones, de la participación de inversión en temas como los aeropuertos y los puertos, en este tipo de servicios que permiten, además del tráfico de traslado de personas, el tráfico de las mercancías, el comercio exterior, incluso el desplazamiento de las mercancías dentro del país, se hace posible a partir de digamos que el conjunto de inversiones que por momentos el gobierno no puede realizar y que puede pues descansar en la participación de privados, como se hace en todas las partes del mundo. ¿Para qué? Para que se puedan operar estos pues, puertos aéreos, los aeropuertos, pues, y podamos entonces tenerlo a través del esquema de concesiones que están reguladas, que se dice específicamente a qué tienen derecho, por cuánto tiempo. Se establece, por supuesto, una normatividad para el tema de tarifas, la que tienen que cobrar a las líneas aéreas, a los servicios que se prestan adicionales, por ejemplo, para la llegada de la carga, el despacho de la misma. Y todo esto permite que el sistema aeroportuario en nuestro país pues, poco a poco vaya avanzando. Hay que recordar que hace unos cuantos años los aeropuertos del país dependían todos del gobierno federal y pues no eran pues específicamente ejemplo de un buen servicio. Hoy creo que se ha progresado, se han hecho en muchas ocasiones el desarrollo de aeropuertos que permiten, y además en las concesiones se comprometen inversiones para poder estarlos actualizando. Y eso permite que poco a poco, claro, apegado a la demanda que se tiene, pues se puedan ir desarrollando de mejor forma y actualizando los aeropuertos del país. No podemos pedir que todos los aeropuertos tengan una misma infraestructura, porque bueno, desde luego que la frecuencia de vuelos, el tráfico de mercancías y todo, pues varía mucho dependiendo del destino. Me llama la atención esto que comenta, senador, porque justamente una de las soluciones que fue planteada por el gobierno federal para este problema del tráfico aéreo que tenemos hoy en día en el país fue la construcción de un sistema aeroportuario metropolitano, que finalmente sabemos comprende el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Santa Lucía y de Toluca. ¿Por qué lo saco a colación, senador? Porque se supone que este sistema se pretende que lo administre el gobierno federal, pero ¿va a ser suficiente para satisfacer la creciente demanda que se ha tenido? Y más allá de eso, ¿puede ser un buen sistema, un buen modelo, un buen proyecto en materia de negocios para hablar incluso de las tarifas hacia los usuarios? Yo creo que es un error lo que se está planteando, lo digo con mucho respeto, pero me parece a mí que este tipo de servicios está probado en el mundo, que a través de concesiones, que por supuesto las regula el gobierno, no hace lo que quiere el concesionario, ni siquiera en el tema tarifario, pero sí lo que hace es que genera una competencia sana que permite que los servicios mejoren, que los precios sean competitivos, que el desplazamiento de las mercancías sean más ágiles y por supuesto esto beneficia en el último momento al consumidor final, a quien viaja o a quien recibe una mercancía que pasa por esos aeropuertos. Este sistema portuario del metropolitano que se está, o aeroportuario que está planteando, me parece a mí que lo que es una salida más política que real de solución para poder justificar lo que se canceló, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, el de Texcoco, que ya hay mucha historia escrita sobre esto, ¿no? Entonces, francamente, pues desearíamos que pudiera funcionar, pero hay temas de logística que no se pueden salvar. La propuesta que hay entre poner, por ejemplo, el aeropuerto actual en la Ciudad de México
y luego el de Toluca y otro más en Santa Lucía y tratar de hacer un sistema aeroportuario metropolitano, pues sí, suena muy bien, en el discurso suena muy bien, pero la realidad cuando empiezas a preguntar y hablar con la gente que le entiende a esto, que tiene que ver con pues los traslados que va a haber, las conexiones que tendrán que hacer los pasajeros, la propia carga, el tráfico aéreo en el espacio, en toda esta zona, pues tiene muchos inconvenientes. No tienen todavía los permisos, hay que decirlo. Hay algunas líneas internacionales que no van, no porque no quieran, sino porque están reguladas para garantizar la seguridad de las personas, de la carga, de las tripulaciones, están reguladas por disposiciones internacionales que si no se cubren, pues no van a poder volar en este sistema aeroportuario, por lo pronto al aeropuerto de Santa Lucía. Y quizá puedan comprometer también los vuelos precisamente al aeropuerto actual. ¿Por qué? Porque habrá tráfico que esté pues aéreo, por supuesto, que esté bueno circundando el espacio aéreo del aeropuerto actual de la Ciudad de México y que lo pudiera comprometer. Entonces, me parece que pasa más por una intención que pudiera ser hasta buena, pero que no tiene bases técnicas, no tiene bases sólidas y que por supuesto además ponerlo, como mencionabas, en manos del gobierno para administrar. Por lo pronto el de Santa Lucía ha dicho el presidente Andrés Manuel que va a ponerlo en manos del ejército para administrarlo. Y yo no creo, bajo ninguna circunstancia, que el ejército tenga que encargarse. No tiene que encargarse el ejército. Además me parece que toca un punto... Toca un punto medular, sí, senador, porque habla usted de las conexiones, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el hecho de que, hablando concretamente del Aeropuerto Internacional de Toluca, que además hemos visto que ha presentado pérdidas importantes en los últimos años, que el tráfico aéreo que presenta en lugar de incrementar fue a la baja, porque encontraron incluso que las condiciones técnicas no eran las adecuadas y ahora se le está apostando demasiado, pero ni siquiera está terminado el tren interurbano México-Toluca, que representaría una de esas conexiones para poder agilizar la movilidad de los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y poderlo desahogar en el aeropuerto de Toluca. Me parece que esto es un aspecto importante dentro de todo lo que está mencionando. Pero ahora dígame, México además es considerado como uno de los países más caros para poder viajar en avión. ¿Cómo hacerle entonces para lograr que seamos más competitivos dentro de estas tarifas, dentro de estos costos y de la operación de manera general? Bueno, pues lo que hay que hacer es dejar que la competencia fluya y evidentemente si en este sistema aeroportuario lo va a administrar todo el gobierno, pues francamente no se puede pensar que vaya a haber competencia. Y déjame agregar algo más a lo que mencionabas de Toluca. Hay que considerar la altura sobre el nivel del mar del aeropuerto de Toluca, que limita mucho el tráfico el recorrido en pista es mucho mayor, los niveles de seguridad no son los óptimos, o sea, los mejores que pudiera haber. Entonces hay elementos técnicos adicionales, pero la competencia desde luego es un tema fundamental. El hecho de que tengamos un aeropuerto administrado por el gobierno versus un aeropuerto administrado por una empresa que necesita competir con otras para poder atraer carga, atraer pasaje y poder volver eso en un polo de desarrollo, lo que podría ser un aeropuerto, pues pasa siempre porque haya esta ambición, digamos, legítima de tener más participación en el tráfico aéreo de mercancías y personas que pudieran hacer más rentable precisamente esta concesión de ese aeropuerto. Y esto que se está planteando, que por cierto, ni siquiera se ha dicho bien a bien en qué va a consistir el desarrollo de este aeropuerto de Santa Lucía. Yo creo que hay muchas dudas todavía, muchas preguntas sin contestar, y yo insisto, a mí me parece un error tremendo, garrafal, que le vayan a dar al ejército la administración de un aeropuerto. No entiendo en qué mundo tiene que el ejército tener que ver con la administración de un aeropuerto. Esto es una cuestión eminentemente civil y que así se tiene que mantener. Y bueno, además tendría que ser algo que pueda ser a través de una concesión que lo haga realmente competitivo. De otra manera, pues vamos a volver a lo que sucedía en México hace 20, hace 30 años, en donde los aeropuertos pues estaban realmente pues para llorar, y desde luego la competitividad que tenían los aeropuertos, pues es como dices, era aún más caro, hoy son caros todavía, pues eran aún más caros los aeropuertos
comparados con los aeropuertos del mundo. Entonces, hay mucho que hacer ahí, me parece. Bueno, senador, pero es que se equivocan. Es que dígame qué no se le ha dado en este momento al ejército, si se está encargando de construir un montón de cosas en el país y bueno, ahora ya lo estamos viendo también hasta con la administración de este aeropuerto. Pero ya para que podamos concluir, senador, si me lo permite, ¿cuál es la visión? Entonces, ¿ve usted una visión clara del sistema aeroportuario en nuestro país? Pues no parece que la hubiera. De hecho, hay por ahí datos que se publican hoy en donde pues hay una inversión que ha sido muy limitada. Hay un subejercicio pues de la Secretaría de Comunicaciones en el tema aeroportuario específicamente y no hay una claridad respecto a qué se va a llegar. Pareciera que en este caso, como en muchos otros, lo que hay es una política de repente de ocurrencias. Lo tengo que decir con sinceridad, así lo veo. No hay un plan trazado que realmente se siga. A lo mejor existe en papel, pero no lo llevan a la práctica y eso pues por supuesto que no nos puede llevar a resultados muy buenos. Se necesita, y sobre todo en temas tan complicados y de tan largo plazo, porque el tema de poner un aeropuerto no es tener el dinero y construye, y consigue la tierra, no, pasa por muchas otras cosas que tienen que ver con los permisos de aeronáutica y que por supuesto que son organismos internacionales que no te los dan nada más porque lo solicites. Entonces ahí es donde está la clave. Yo creo que en el sistema aeroportuario mexicano, como en algunas otras cosas, me parece que este gobierno se equivoca, debía tomarlo con más seriedad, atendiendo lo que se necesita atender, que sean competitivos, que sean seguros y que puedan representar al final polos de desarrollo para nuestro país en las distintas ciudades de nuestro territorio, ¿no? Muy bien, senador, le agradezco mucho estos minutos de plática y si nos lo permite nos mantenemos en contacto con usted. Claro que sí, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y estaremos pendientes con mucho gusto siempre que sea necesario. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene Julen Rementería, senador por parte del PAN, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Vaya acotaciones que nos hace acerca de este sistema aeroportuario que tenemos en el país. Sería un error que se encargue de la administración del Estado. Lo que dice es que tiene que fluir en este sentido la inversión privada para que verdaderamente sea un buen modelo de negocios, para que se favorezca la competitividad. En fin, muchas acotaciones que hay que hacer al respecto. Vámonos a un corte, volvemos para seguir informando.